Gloria a Dios. Hoy es martes, abril 13 del 2021. Damos gracias al Señor y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el pastor Lester Estrada, quien es en nuestra iglesia. Él está trabajando con el Ministerio de Matrimonio junto a su esposa Claudia. Le bendecimos. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Entréguenos la palabra que usted tiene en esta mañana para nosotros. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Hermana Ileana, le quiero dar las gracias, ¿no? Por el privilegio que me da, ¿no? De poder compartir la palabra en este espacio. Eh, pero bueno, primeramente, pues darle las gracias al Señor, ¿no? Que es quien nos ayuda y nos guía, ¿no? A través del estudio de su palabra. Quisiera, hermanos y hermanas, pasar a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Quisiera pedirles si vamos nada más a estar estudiando lo que es un versículo. Creo que es un versículo eh, muy, muy especial, que a pesar que es corto, es un versículo que tiene mucha enseñanza y mucho contenido. Y quisiera que fuéramos a la palabra. Vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 3. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Em, este versículo, amada iglesia, amado hermano, hermana, forma parte de la oración más larga de Jesús, y yo quisiera leerla y posteriormente a eso orar un segundo y luego pasaremos a la exposición de su palabra. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 17, versículo 3, yo leo de la Nueva Versión Internacional, repito, y dice: y esta es la vida eterna. Mire cómo Jesús describe lo que es la vida eterna. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa palabra conocer tiene mucha enseñanza, y vamos, de ahí quiero basar eh, lo que es mi introducción, en lo que es el conocer a Dios. Pero vamos a orar. Dios mío, en esta hermosa mañana, te doy las gracias por el privilegio que me das, Dios mío, una vez más, de poder compartir tu palabra, Dios. Eh, Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, este espacio, para que tú tomes control, Señor, de mi vida, tomes control de cada una de las personas, Señor, independientemente si van de camino al trabajo, Dios mío, si están en su casa, si están siendo partícipes, Señor, desde un cuarto en su casa. Dios, bendícelos a cada uno de ellos, Dios mío, y en el transcurso de la semana, si alguien se conecta, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, a ese corazón, Señor, y traer guía, Señor, y luz, Padre, a ese corazón. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Toma control de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Em, Como les decía, hermanos, vamos a estar estudiando lo que es este versículo, y esta palabra me chocó bastante, ¿no? Esto que dice Jesús ahí acerca de la vida eterna. Y quisiera yo empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? De momento pueden venir muchas cosas a mi mente acerca de Dios, pero es muy probable que lo que yo piense acerca de Él sea tan limitado y hasta cierto punto tan centrado en mí mismo, que distorsione realmente quién es Dios. Como la mayoría de ustedes sabe, este año estamos como iglesia trabajando bajo el tema presencia. Sabemos que de unos meses antes que se acabe el año, nuestro pastor empieza a preguntarle al Señor sobre qué tema quieres tú que trabajemos el próximo año. Y eh, tras una confirmación, Dios le puso en su corazón que habláramos sobre la presencia durante el año.
Y creo que a lo largo de los mensajes que se han venido trayendo en estos 4 meses en este cuarto mes que vamos, hemos recibido palabras muy edificantes acerca de la presencia del Señor. ¿Y cuántos creen que la presencia de Dios es indispensable para la vida del creyente? Amada iglesia, lo que le da sentido a mi vida, lo que le da sentido a mi familia, lo que le da sentido a mi matrimonio, lo que le da sentido a la iglesia es la presencia de Dios. Porque yo entiendo que el conocer a Dios y anhelar su presencia no es una parte importante de la vida cristiana. Es la vida cristiana. Sin embargo, creo que la mayoría estaría de acuerdo conmigo que yo no puedo anhelar la presencia de alguien a quien yo no conozco, ¿verdad? Fíjense que el primer mandamiento Cristo lo resumió como amar a Dios por sobre todas las cosas. Allá en Mateo capítulo 22, versículo 37. Y enseguida, en el versículo 39, él agrega, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y en qué sentido es que estos mandamientos son semejantes? Bueno, estos mandamientos son semejantes, dice Jesús, porque ambos tratan de amor. La vida se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como nosotros mismos. Pero para amar a Dios existe una condición indispensable, amado hermano, como para amar a cualquier persona, porque yo no amo lo que yo no conozco. O sea, si para nosotros es imposible amar a alguien que no conocemos, menos podremos anhelar la presencia de alguien que, valga la redundancia, no conocemos. ¿Quiénes van conmigo? O sea, es decir, para yo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es importante e indispensable que yo le conozca profundamente. Amada iglesia, yo creo que si existe una garantía en la vida cristiana, es que si yo logro conocer a Dios profundamente, yo podré amarle verdaderamente. Dios es un ser que cuando es conocido genera amarle. ¿O no es cierto que cuando nosotros experimentamos, cuando vemos su amor hacia nosotros, cuando vemos sus bondades todos los días, cuando experimentamos sus misericordias, cuando vemos la gracia de Él sobre nosotros, cuando vemos el poder de Él actuando en nuestras vidas en diferentes circunstancias, ¿acaso eso no provoca un amor especial por Él? Claro que sí. Ahora, esto es muy distinto a lo que pasa con el ser humano, déjenme le explico. Porque cuando una persona se enamora, por ponerles este ejemplo, en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, se nos es difícil ver los defectos de la otra persona. El amor o ilusión que se ha generado en ese corazón es tan grande y profundo que estamos dispuestos a veces hasta a dar la vida por esa persona. Pero resulta que cuando pasa el tiempo, ciertas cosas de esa persona se ven expuestas y se ven expuestas, bueno, nos damos cuenta que ese amor no era tan sublime como lo pensamos en un principio. Y entonces el amor empieza a disminuir. Ya no es lo mismo, dicen por ahí. Definitivamente en los seres humanos ese amor es inverso. Porque cuando yo los conozco más de cerca, empiezo a encontrar que no eran tan perfectos como yo pensaba que eran. Ahora, con Dios es al revés. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y nos dedicamos a conocerle más y más, cada vez más perfecto lo encontramos, más lo amamos y más anhelamos su presencia en nuestras vidas. Entonces, si el primer mandamiento definido por Jesús es amar a Dios por sobre todas las cosas, la condición necesaria para amar a Dios es conocerle profundamente primero. Y el conocer a Dios, amados y amadas hermanas, es adquirir un entendimiento cada vez más claro de lo que Dios es y cómo Él actúa. Ahora, este entendimiento se vuelve real a medida que soy transformado y voy pareciéndome más a Él, en las cosas que yo valoro,
en las cosas que desprecio hasta cierto punto y en la manera que yo reacciono a las diferentes circunstancias que se acercan a mi vida, a nuestras vidas. Y tú podrás preguntarte, ok, Lester, ¿y cómo sé yo entonces que conozco a Dios? O que, o por lo menos que lo estoy conociendo, que estoy en el proceso de conocerle. Bueno, cuando yo empiezo a desarrollar un amor y deseo por Él, bueno, lo estoy conociendo. Cuando empiezo a relacionarme y tener comunión con Él por medio de la oración, por medio de su palabra, cuando empiezo a apreciar las formas en las que Él actúa, yo lo estoy conociendo. Cuando empiezo a valorar las cosas que Dios valora, ¿cuáles son esas cosas que Dios valora? ¿Ustedes creen que Dios valora el matrimonio? ¿Ustedes creen que Dios valora el amor al prójimo? ¿Ustedes creen que Dios valora la familia? Claro que sí. Cuando nosotros desarrollamos ese amor por su palabra, cuando desarrollamos ese amor a la iglesia, entonces yo estoy conociendo al Señor completamente y verdaderamente. El mismo Moisés en un momento determinado le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos haga salir de aquí. Pregunto, ¿ustedes creen que Moisés conocía a Dios? Claro que sí. Moisés conocía a Dios. Él le conocía de una manera especial. Dios sabía de los beneficios que tenía cuando la presencia de Dios estaba con él. Pero para eso él tuvo que haberle conocido profundamente. Dice su palabra que él y Dios hablaban cara a cara como quien habla con un amigo. O sea, Moisés se aseguró de conocer a Dios y por eso es que él anhelaba su presencia. En palabras resumidas, si vamos a anhelar la presencia de Dios, será vital, será indispensable el poder conocerle y tener cercanía con él. Ahora, habiendo establecido lo que es la base de mi mensaje acerca de la importancia de conocerle, quiero que leamos el versículo que vimos al principio, donde Jesús decía en Juan capítulo 17, versículo 3. Yo quisiera leerlo de nuevo y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya como que fuimos desempacando esa palabra de conocer. ¿Qué implica el conocer a Dios? Eh, dice, y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. No sé si se dieron cuenta, pero la definición de Jesús acerca de la vida eterna no está en términos cronológicos, cuantitativos, sino que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo. Jesús está definiendo la vida eterna como un tipo de vida, que es la vida que se vive cuando uno conoce a Dios. O sea, cuando uno se imagina la vida eterna, uno se imagina una vida larga, una vida extensa, pero aquí lo que Jesús está haciendo referencia es que es una vida especial, la cual nosotros podemos vivir con nuestro Señor, amado Dios. No pasemos por alto lo que dice en la segunda parte de este versículo. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Iglesia, nosotros sabemos por múltiples pasajes de la Biblia que nosotros no podemos tener una relación con Dios a menos que vengamos por medio de Jesucristo. ¿Quiénes lo creen? Jesús mismo, un poquito antes, en Juan capítulo 14, versículo 6, en un intercambio que tuvo con sus discípulos, mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Si tú tienes ahí el tiempo, puedes buscarlo. Yo creo que hemos visto este versículo antes, pero fíjese lo que dice. Dice, yo soy, este es Jesús hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Por chocante o difícil que parezca para muchas personas, especialmente pues otras religiones, quien no conoce a Jesús y su obra redentora no puede llegar al Padre. Y la razón es porque el pecado del hombre delante de Dios ha sido pagado, pero ha sido por medio de su Hijo amado Jesús. Por eso es de que Jesús hace referencia ahí a Jesucristo. Ahí él mismo se llama Jesucristo.
Jesús, hermanos, es quien nos conduce a Dios, porque Él es quien ha pavimentado, por así decirlo, el camino hacia Dios. Ese camino ya no existía. Cuando el pecado llegó al mundo, ese camino se fracturó. Había un abismo que impedía que el hombre se relacionara con Dios. Y solamente por medio del sacrificio de un cordero perfecto, que es nuestro amado Jesucristo, es que podemos llegar al Padre. Aleluya, gracias Señor. Y a eso es que se refiere cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, quisiera concentrarme en el sentido de la cercanía con Dios, lo cual es vital, entiendo, para poder conocerle. O sea, no puedo conocer a Dios si no existe esa cercanía con Él. No sé cuántos van conmigo, pero para yo poder anhelar la presencia de Dios, necesito conocerle, definitivamente. Pero yo no puedo conocerle si no tengo cercanía con Él. No sé cuántos van conmigo. Y hay una tremenda y hermosa verdad acerca de la cercanía entre Dios y el ser humano. Y es que Él ha procurado desde el principio de los tiempos tener esa cercanía con nosotros. Y me gustaría revisar rápidamente 4 maneras en las que Dios nos ha mostrado su deseo de tener y mantener esa cercanía con nosotros a lo largo de los años. Y la primera siendo que Dios procuró cercanía con nosotros desde el huerto. Si tenemos que revisar el contexto de esto, pues tenemos que ir desde los orígenes. Y Dios ha mostrado desde el principio de la creación un interés de cercanía con nosotros. Lógicamente, yo no podría explicárselo porque ¿cómo un ser humano, humanamente hablando, esto es humanamente hablando, cómo un ser humano podría anhelar cercanía de alguien que le falla constantemente? Desde la perspectiva humana, esto no tiene sentido. Pero dada la caída que nosotros tuvimos en Génesis 3, para nosotros suena chocante que un Dios 3 veces santo, glorioso, un Dios majestuoso, sin necesidad de tener cercanía con nosotros, quiera tenerla. Y ante esa situación no queda más que decir gracias, Dios. Gracias, Padre, porque si tú te detienes, si te pones a pensar en las cosas que tú haces o en las cosas que yo hago, que hacemos y le fallamos al Señor, y que Él, a pesar de todo eso, Él quiera tener esa cercanía con nosotros, hermanos, eh, no hay manera como agradecerle a nuestro Padre Celestial. Y quiero ir revisando esto rápidamente. La verdad que no quiero entrar en detalle, en muchos detalles, pero sí resaltar estas situaciones en las que Dios nos ha mostrado querer tener esa cercanía con nosotros. Y fíjense que en Génesis, capítulo 3 versículos del 8 al 10, no sé si lo quieres buscar, pero si no, yo te lo voy a leer de todas maneras, pero en Génesis capítulo 3 versículos 8 9 y 10, después de que ellos pecan, se da esta escena. Escuchen, en Génesis 3 del 8 al 10, yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. O sea, la presencia de Dios estaba en el huerto, ¿sí? Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. El versículo 9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Es interesante cómo desde los orígenes de la creación, después que después que la primer pareja le falla al Señor, Él procura la comunión con ellos. Dios dice que se paseaba por el huerto y viene y él entabla esa relación. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que le habían fallado? Claro que sí.
Dios lo conoce todo. Mas, sin embargo, viene Él y le pregunta a Adán, siendo la cabeza, y le pregunta, ¿dónde estás? Esperando una respuesta, obviamente, de lo que ellos habían hecho. Pero nos podemos dar cuenta y podríamos entrar en el estudio de este pasaje, pero obviamente yo lo que quiero, mi intención es resaltar la intención de Dios de procurar esa cercanía con nosotros desde los orígenes. Y la segunda manera en la que Dios procura cercanía con nosotros es por el tabernáculo. Después de esto que pasó en el pecado, con el pecado, y cuando el pecado entró, la comunión de Dios con el hombre y la mujer fue rota. De hecho, a ellos se les fue prohibida su entrada al huerto. Y más adelante, Dios establece que se quiere encontrar con su pueblo y le dice al pueblo judío, construyanme un lugar de oración donde yo pueda tener comunión con mi pueblo, o sea, el tabernáculo. Eh, Eso usted lo puede encontrar ya con un poquito de más tiempo, usted puede sentarse y estudiar ahí. Eso está en Éxodo, el capítulo 25, capítulo 26. Eh, para que eso fuese posible, habían condiciones para que hubiese esa comunión entre Dios y el hombre. Habían condiciones muy estrictas. Solo un grupo de personas podían entrar al tabernáculo, tanto al lugar santo como al lugar santísimo. Pero a pesar que habían condiciones y que habían condiciones muy estrictas, había la posibilidad, había un acceso para el ser humano a acercarse a Dios. Pero vemos de que esto no se genera por el hombre, esto es Dios que les revela a ellos que puede ser por medio del tabernáculo. Ahí Dios nos muestra una vez más, después de que se genera el pecado en la primer pareja, viene Él después de eso y nos muestra una vez más que Él quiere tener esa cercanía con nosotros. Y la tercera manera en la que Dios procura cercanía con nosotros es por medio de su Hijo amado Jesús. O sea, ya no más en el huerto ni en el tabernáculo. Ahora Dios busca cercanía con el ser humano por medio de la persona de Jesús. En él habitó la plenitud de la deidad de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Esa yo la leo de la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y es por medio de Jesús entonces que ahora somos llamados sus hijos, esperando algún día poder estar con Él y disfrutar de una eternidad con nuestro Padre Celestial, dejando claro que yo no hice nada para merecer tan hermoso y preciado favor. Fue algo que emanó de su perfecto carácter y por siempre estaremos agradecidos. Yo no sé cuántos pueden decir ahí donde estás, gracias Dios. Gracias Dios por procurar cercanía conmigo cuando no la merecía. Imagínense que cuando Dios manda a su único, a mí yo se lo cuento y se me pone como dicen, la piel de gallina, porque imagínense que Dios siendo tan bueno, procurando el tener esa cercanía con nosotros, proyectándose proyectándose a futuro, porque es por medio de Jesús que nosotros podemos contar con una vida eterna, viene y sacrifica a su único hijo para que por medio de él nosotros podamos ser salvos. Si usted le pone mente a eso y usted se detiene a ver, yo creo que puede marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y la cuarta manera en la que Dios procura cercanía es por medio de su Espíritu Santo. Ahora,
después que Jesús asciende, eh, Dios habita en medio de la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Ahora la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia no es un cuarto de 4 paredes. La iglesia no es la que está en la greenhouse y ¿cómo se llama? Ahí en medio de Clay y West Little York. Esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. No es un lugar que tiene 4 paredes, sino tú y yo somos la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Y en medio de nosotros mora el Espíritu Santo. No sé si tú lo puedes creer. Individualmente somos también templo del Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios en el mundo se da a través de nosotros. Imagínense ese privilegio. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 14, versículos 15, 16 y 17. Este es Jesús antes de ascender. Mire lo que dice. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Dice, para que los acompañe siempre. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Ahora escuche. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Y yo no sé si usted puede resaltar, dice, y estará en ustedes. En ustedes quiere decir que está dentro de nosotros. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y decir, gracias Dios. Imagínense, no nos merecemos, hermanos, ese trato del Señor. Simplemente no lo merecemos. Esta última frase agrega que cuando Él ascienda y pida al Padre que mande al Espíritu Santo, ahora estará en nosotros. Hermanos, desde el principio de los tiempos, vemos a un Dios procurando cercanía con el hombre, procurando estar con nosotros. ¿Tú te has detenido a pensar eso? Que Dios quiere compartir contigo. Dios nos ha demostrado por medio de su santa palabra que Él ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos cerca de Él. ¿Cómo te hace sentir eso a ti hoy? ¿Conmueve esto tu corazón? ¿Cuántos aquí hemos recibido al Señor en nuestro corazón? Creo que la gran mayoría hemos hecho esa oración de aceptación. Hemos recibido al Señor dentro de nosotros. ¿Cuántos creemos en su nombre? ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en Dios? Escucha lo que dice su palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, lo hemos recibido. A los que creen en su palabra, nosotros creemos. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta palabra dice el derecho. Amada iglesia, Dios nos ha otorgado un derecho. Y es que somos hijos de Dios. Media vez tú lo recibas y media vez tú creas en su nombre, tú tienes ese derecho de ser hijo de Dios. Disculpe, hermanos, la verdad que el Espíritu Santo, yo lo puedo sentir en este lugar y yo estoy más seguro que tú puedes sentirlo ahí donde tú estás también. Hermanos, después de revisar todo lo que Dios ha hecho,
Creo que esto debe crear en mí un amor especial por Él y un deseo de cercanía y comunión con nuestro Padre Celestial. Un deseo de conocerle más y más y una necesidad de su presencia en mi diario vivir. Hermanos, que esta enseñanza retumbe en nuestros corazones y que siempre tengamos presente que lo que Dios ha hecho a nosotros y con nosotros no tiene precio. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y decirle gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nosotros no merecíamos este trato que tú nos das, Dios. Muchas veces pasamos eh, por desapercibido, Señor, las cosas que tú haces con nosotros, Dios mío, pero a veces en momentos así tú nos abres nuestra mente, abres nuestros ojos y nos haces ver, Dios mío, las maravillas, Padre, que tú has venido haciendo no de un tiempo para acá, sino desde los orígenes, desde allá, desde el Génesis, Dios mío. Tú nos has venido mostrando, Señor, ese deseo de cercanía. Si bien es cierto, nosotros te amamos, Dios, pero ha sido porque tú nos has amado primero, porque tú nos has alcanzado, Señor Jesús. Yo te bendigo y te agradezco, Dios mío, por este momento que me has permitido, Señor, compartir. Te agradezco por todas tus bendiciones, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ileana le entrego. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendecimos la vida del pastor Lester. Gracias por esa preciosa palabra. Hay algo que tenemos que recordar y llevarnos en nuestro corazón. Y él dijo, para anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que conocerlo primero. Mire lo curioso que es el ser humano. Hay muchos que pagan, hay muchos que hacen tantas cosas por estar cerca de un famoso, o por conocer a alguien o por ir a ver a alguien, cuando nuestro Dios, Él ya lo hizo todo. Él pagó la sangre preciosa, entregó su sangre preciosa por usted y por mí. Él es el que anhela más estar cerca de usted y de mí. Así que gloria al Señor por esa palabra. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él es el más interesado. Solamente aquel que conocemos nosotros, vamos, si usted y yo conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios, vamos a anhelar cada día su presencia. Vamos a anhelar, nos vamos a enamorar de su presencia. Vamos, usted ve gente que idolatra hombres aquí en esta tierra que no tienen ningún poder. Pero si conociéramos quién es nuestro Dios, nos enloqueciéramos, nos enamoráramos de su presencia, de querer estar todos los días en su presencia. Qué precioso. Y lo más hermoso es que Él nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Gracias al Señor. Tenemos identidad, hermanos. Hay una identidad, somos hijos, hijos amados. Oiga bien, si usted creía que no le amaban y usted no conoce a Dios, usted no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, este es el día en el cual usted puede hacer esa preciosa oración y usted ya no será huérfano, porque usted y yo tenemos padre, tenemos un padre que entregó la vida por usted y por mí y nos ha dado acceso directo al Padre celestial. Bendecimos, bendecimos el nombre de nuestro Señor, nuestro amado, que nuestro anhelo cada día sea anhelar la presencia de Dios. Gracias, Pastor Lester. Gracias por esa preciosa palabra que usted nos ha entregado en esta mañana. Bendecimos su casa, su familia, sus generaciones en el nombre poderoso de Jesús.